Bendiciones, amados hermanos, Dios me los bendiga, gloria a Dios, gloria al Señor, amén, por un día más, amén, un domingo más, estar reunidos, amén, como pueblo de Dios, amén, congregándonos, dice la Biblia, no físicamente, pero sí en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en unidad, para que la bendición, ¿verdad?, caiga sobre cada uno de nosotros cuando hay unidad. Habla Salmo 133, amén, hermano. Entonces, como dice la Biblia, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, amén, sino más bien exhortándolos, amados hermanos, a que nos congreguemos, amén, a que nos congreguemos, más cuando decía Pablo, o decía la Biblia, ¿verdad?, más cuando vemos que ese día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de nuestro Señor, amén, que está cerca, amén. Les digo esto, amados hermanos, porque para también recordar de que nos estamos congregando vía Zoom, nos estamos reuniendo vía Zoom los sábados en nuestro servicio, ¿verdad?, general, o nuestro servicio familiar aquí en Naranjo, amén, los sábados a las 5, y igual nos estamos reuniendo, amados hermanos, los lunes a las 7, de 7 a 8, para estar orando, intercediendo, clamando los unos por los otros, como dice la Biblia, amén, hermanos. Entonces, valga el anuncio, amén, pero esto es congregarnos, amén. Entonces, ¿quiénes nos congregamos? Los que nos consagramos, amén. Es un juego de palabras, amén, pero es así, hermanos. ¿Quiénes nos congregamos? Los que nos consagramos. Y eso quiero que hablemos hoy, amén, hermanos. Quiero que hablemos de consagrarnos para Dios, amén. ¿Qué es consagrar, hermanos? ¿Qué es consagrar? Es ofrecer, es dedicar, ¿verdad?, nuestras vidas para el Señor. Es dedicar un objeto, una casa, un animal, habla la Biblia, ¿verdad? Nuestros hijos se los dedicamos al Señor, amén. Por ejemplo, nuestros hijos... por cuestiones doctrinales, ¿verdad? Y lo que enseña la Biblia es que a los chicos no los bautizamos, ¿verdad? Tienen que cumplir el requisito, los dos requisitos, que es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, un niño no cree, entonces lo que hacemos, amados hermanos, es presentárselo al Señor, como cuando José y María, ¿verdad?, presentaron al niño Jesús a los 8 días de haber nacido, amén. Así hacemos nosotros, hermanos, pero no es que Dios no lo conozca. Obviamente Dios conoce a nuestros hijos, amén. De hecho, dice la Biblia que Él los conoce antes de que fuera fundado el mundo, y dice la Biblia que también que Él conoce a nuestros hijos desde antes que esté en el vientre, ¿verdad?, de la mamita, amén. Aprovechando también el paréntesis para saludar a las hermanas, que ayer fue su día, el Día de la Madre aquí en Costa Rica, amén. Entonces, felicidades, hermanas, ayer las felicitamos, pero valga el paréntesis, amén, para felicitarlas, amén. Pero antes de que tu hijo, ese hijo que está ahí junto a ti, antes de que él naciera y antes de que estuviera en el vientre de tu madre, Dios ya lo conocía, amén. Entonces, entonces por eso es que se lo presentamos al Señor. Pero si el Señor lo conoce, entonces eso es una dedicación, se lo dedicamos al Señor, amén. Eso es consagrar, dedicar al Señor, amén. Entonces, por ejemplo, una casa la dedicamos, cuando dedicamos una casa, ¿verdad? A veces compramos una casa, construimos una casa o alquilamos una casa nueva, amados hermanos. Y lamentablemente hay personas que se meten a la casa, ¿verdad?, así como si nada, ¿verdad? Y cuando la Biblia enseña que debemos de dedicar la casa al Señor. ¿Alguno te ha construido una casa, verdad?, y no la ha estrenado, ¿verdad? No vaya a la guerra, no, devuelvas y vaya y estrene. Capaz que después de haberla construido va a ser otro el que la disfrute. Entonces Dios nos manda a dedicar a nuestros hijos, dedicar nuestras casas. Habla del ganado, habla de los animales, habla de todas las cosas. Eso es consagrar, amén. De hecho dice que todo primogénito, ahora aquella persona que abre matriz, que lo consagremos al Señor. Me lo tienen que consagrar, decía el Señor, ¿verdad? Sea hombre, sea animal, ¿verdad? Todo es mío. Entonces, porque dice así la Biblia, ¿verdad? Consagrámelo porque es mío. Entonces, cuando nosotros consagramos algo y dedicamos algo, se lo estamos dando al Señor. Nosotros somos administradores, simplemente. Nosotros como pastores, nuestras ovejas no son nuestras ovejas, son ovejas del Señor, amén. Nosotros lo que hacemos es pastorearlas y administrarlas. Igual lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Como iglesia lo administramos para la obra del Señor. Tu salario, amados hermanos, todo lo que tú recibes, todo es tuyo, amén. Todo es del Señor, perdón, porque a veces tenemos el concepto, amados hermanos, de que todo es mío y que solo el 10% es del Señor, perdón, pero no, todo es del Señor. Amén, todo es del Señor. Yo le doy al Señor el 10% y Él, para que Él me dé sabiduría para administrar el 90%. Pero simplemente yo soy un administrador de los bienes del Señor. Amén. Entonces, por eso, para que se cumpla la palabra, ¿verdad? Que Dios le dé la facultad, nos dé la facultad de disfrutar lo que Dios nos da. Amén. Familia, tesoros, bienes materiales,
tantas cosas. Amén. Entonces tenemos que consagrárselas al Señor. Cuando sacamos el 10% de mi salario, yo estoy diciendo, Señor, estoy consagrando, estoy dedicando mi salario. Amén. Entonces dedico mis finanzas, dedico la casa, dedico a mis hijos. Amén. Entonces es dedicar, es ofrecer al Señor. Amén. Eso significa consagrar. Amén, hermano. Entonces es muy importante porque para estos últimos tiempos, esto es lo que tenemos que estar, amados hermanos. Lo primero que debemos de consagrar es nuestra vida. En nuestra vida, y a eso quiero que hablemos hoy un poquito. Cómo consagrarme yo para el Señor, amén. Cómo guardarme yo para el Señor, amén. Cómo dedicar, ¿verdad?, mi vida al Señor. Amén. Entonces aquel hombre, amados hermanos, que dice, que edificó, que dedicó, que consagró su casa. Amén. No sobre la arena, sino sobre la roca. Sobre la roca que es Cristo. Dice que vinieron lluvias, vinieron ríos y vinieron vientos y nada destruyó esa casa. Golpearon, pero no derribaron esa casa. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca y la roca es Cristo. Amén. Entonces, hermanos, aunque venga lluvia, amén, que son problemas, que son situaciones difíciles en tu casa, que son problemas económicos, que son problemas con los vecinos, que son tantos problemas en el trabajo, tantos problemas, aunque venga lluvia, amados hermanos, si tú tienes el fundamento de tu casa, de tu vida espiritual en la roca que es Cristo, amados hermanos, la casa va a prevalecer, tu vida va a prevalecer, aunque vengan lluvias, aunque vengan ríos, que son corrientes del mundo. El río habla de las corrientes del mundo, tantas nuevas modas, tantas redes sociales, tantas cosas. Si tienes tus pies puestos sobre la roca, nada te va a hacer prevalecer. Amén. Y habla también de vientos, ¿verdad? Habla de lluvias, habla de ríos y habla de vientos. Y los vientos que hablan, hermanos, de doctrinas extrañas, de las cuales tenemos que ser guardados y no ser llevados para allá y para acá por vientos de doctrina. Amén, hermano. Entonces es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? De consagrarme para el Señor, de guardarme yo para el Señor, más cuando vemos que el día se acerca. Porque el Señor viene, amados hermanos, por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, ahora y consagrada, santificada. Ahora, ¿qué es ser santo? No es no pecar. No pecar. Estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces estamos propensos a pecar. No somos practicantes del pecado. Podemos pecar, pero no somos practicantes del pecado, porque el que practica el pecado es hijo del diablo, dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guardarnos, dedicarnos, consagrarnos, santificarnos. Santificarnos, vuelvo y repito, no es no pecar. No. Santificarme es dedicarme yo al Señor, a guardarme para el Señor, a apartarme para el Señor, porque el Señor me apartó a mí primero. El Señor me llamó, amén. El Señor me trajo, amén, con lazos de amor o como sea, el Señor me trajo, amén. Y me dijo, yo te guardo como la niña a tus ojos. ¿A partir de cuándo? A partir de que nosotros nos guardemos. El Señor te va a guardar a ti. Me va a guardar a mí a partir de que propongamos en nuestro corazón, como Daniel, ¿verdad?, no contaminarnos con los manjares del Rey. Entonces, para estos últimos tiempos, amados hermanos, tenemos que estar dedicados, guardados, santificados para el Señor. Amén, hermanos. Esto como introducción, pero quiero que oremos, amén, oremos para que sea el Señor, amados hermanos, hablando a nuestras vidas, amén, y no sea yo, sino que sea palabra de Dios, amén. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Padre, yo te pido en esta tarde, noche, Señor, de domingo, Señor, que tú nos permitas, Señor, guardarnos para ti, Señor, consagrarnos para ti, apartarnos para ti, Señor. Padre, no ser practicantes del pecado, Señor, sino más bien, Señor, estar, Señor, santificado, Señor, reconociendo, Señor, de dónde hemos salido y para dónde vamos, Señor, y que tú, amado Dios, nos has guardado primero. Y que eso, Señor, hace que el Santo Espíritu que está entre nosotros, Señor, nos guardemos para ti, Señor. Padre, yo dedico, Señor, mi vida para ti. Yo consagro mi vida para ti, Señor. Igual te dedico todo lo mío, Señor, lo material, mi familia, lo económico, todo para ti. Pero primero me consagro yo para ti, Señor. Padre, habla, Señor, a tu pueblo. Esta palabra que tú me diste para poder trasladarla a tu pueblo, Señor. Permíteme vivirla para poder enseñarla, Señor. Padre, en nombre de Jesús, apelamos, como siempre decimos, a la unción, Señor, de los 5 ministerios, para que descienda, Señor, tu bendición, Señor, y tu prosperidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a leer Salmo 1. Porque el Salmo 1, amados hermanos, nos habla de 3 cosas. Amén. Y recordemos que 3, amados hermanos,
es cuando nos está ministrando el espíritu, el alma y el cuerpo, porque somos seres tripartitos, amén. El triángulo de la libertad, recordemos el triángulo de la libertad, ¿verdad? Que siempre hemos hablado, para no caer en un libertinaje o en una falsa gracia, ¿verdad? Todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, no todo me edifica, todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar gobernar o esclavizar por nada, amén. Mientras estamos en ese triángulo, estamos en la perfecta voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, 3 cosas, amén. Entonces, vea qué importante, amados hermanos, pero aquí hay 3 cosas, hablando del 3, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. 3 cosas, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén, pero me llama la atención porque dice bienaventurado. Bienaventurado el varón que se consagra. Amén. Recordemos que varón es una palabra que se aplica bíblicamente, se aplica a los dos, al hombre y a la mujer. No es que le está hablando solo al hombre. Amén. No, no, no. Cuando dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? Los dos eran uno solo y lo llamó, ¿verdad? A Adán, a los dos, ¿verdad? En unidad. Entonces, cuando la Biblia habla, amados hermanos, de varón, está hablando a los dos, pero dice bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado, hermanos? A María le dijeron bienaventurada eres, ¿verdad? Y las naciones y los pueblos te llamarán bienaventurada. ¿Qué es ser bienaventurado, amados hermanos? Es ser 3 veces feliz, 3 veces dichoso, es ser afortunado, es ser feliz, es ser pleno, es ser completo. Amén. Es que Dios te dé la facultad de disfrutar. Cuando tú disfrutas lo que tienes, eres bienaventurado, eres afortunado, eres feliz, eres bendecido. Una felicidad plena que Dios concede. 3 veces dichoso. Eso significa ser bienaventurado. Amén. Pero como estamos hablando de la consagración, perdón, ¿verdad? Es un trato personal, ¿verdad? Esto es un trato personal. Más abajo habla, amados hermanos, de otro grupo de personas, ¿verdad? De los malos, de los impíos. De hecho, el Salmo 2, ¿verdad? Habla ya un poquito más de lo que es la generalidad. Pero acá, amados hermanos, nos habla a ti y a mí. Lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Cuando vemos algo en la Biblia, no diga, es que eso se lo dieron a los apóstoles. No, es que eso se lo dieron a Job. Eso se lo dieron a Moisés. Eso se lo dieron a David. No, para ti y para mí. Lo que está escrito en la Biblia es para ti y para mí. Entonces son promesas que hay en la Biblia. Amén. Pero es un trato personal. Amén. Entonces es muy importante eso, amén. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad? Cuando es un trato personal, por ejemplo, cuando el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? El Señor empieza a dar el mensaje a las 7 iglesias en total, en grupo, ¿verdad? A todo el cuerpo de Cristo en 7 congregaciones diferentes, ¿verdad? Pero en un momento determinado le dice, el que tiene oídos, personal, porque la salvación es personal, el que tiene oídos, oiga. Amén. ¿Quién no tiene oídos? Todos tenemos oídos. Está hablando de un oído espiritual, pero es algo personal. Algo personal. Eso es lo que quiero que quede claro. Amén. Entonces, personalmente, Dios te habla. Amén. Dios te habla. Amén. Y Dios viene, amados hermanos, y nos confronta con la palabra. Amén. Pero bueno, dice, ¿verdad? Este varón, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que bienaventurado el hombre que no involuciona, que no se echa para atrás, ¿verdad? Que no tiene estas 3 caídas. ¿Cuál? El consejo de malos. ¿Por qué? Porque un mal consejo, amados hermanos, nos lleva a un camino de pecadores. Y el camino de pecadores, amados hermanos, nos lleva a silla de burladores. Entonces pasamos de ser una persona pía a ser una impía, una persona pía que conoció la verdad, que se guardó para Dios, que se consagró para Dios, que practicó la piedad, a ser una persona anti estas cosas, ¿verdad? Impía, ¿verdad? Que ya no tiene devoción, ¿verdad? Que ya no tiene respeto, ¿verdad? Que conoció a Dios, pero no le obedeció, como habla Romanos, ¿verdad? Por eso Dios los entregó, amén, 3 veces, pero bueno, lo que dice la Biblia, amados hermanos, es que el mal consejo, y lo hemos hablado, ¿verdad? Pero el mal consejo nos lleva a un camino de pecadores. Y el camino de pecadores te lleva a sentarnos, o lleva a sentar a la persona, ¿verdad? A una silla de burladores. Que Dios nos guarde eso. Escarnecedor es burlador, la persona que se burla, que se mofa. Dice, con fin de humillarlo o ridiculizarlo. Eso significa silla de escarnecedores. Amén. Nosotros no. Nosotros tenemos que guardarnos para el Señor. Vuelvo y repito, consagrarnos. No conformarnos, dice Romanos. No os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino que nos transformemos mediante la
la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Amén. ¿Qué es, amados hermanos? Arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar. Porque Judas dice que él se arrepintió, dice la Biblia, pero eso no es un arrepentimiento genuino. Pedro dice que lloró amargamente. Amén. ¿Qué fue lo que realmente se marcó la diferencia entre estos dos? Fue el fruto que dieron. Judas fue y se ahorcó. Pedro no. Pedro dice, amamos, que él se entristeció y Dios le dio la oportunidad, ¿verdad?, de proceder al arrepentimiento, que se devolviera de su mal camino. Amén. Que se ministrara 3 veces. Amén, con el Señor, porque 3 veces lo había negado, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es arrepentimiento, amados hermanos? Es un cambio de mente, metanoia, es un cambio de mentalidad. Ya no pienso igual. Cuando yo me arrepiento es porque ya no pienso como pensaba antes. Ese es un verdadero arrepentimiento. El hijo pródigo dice que él, volviendo en sí, un cambio de mente, una renovación de su entendimiento. Entonces dice, volveré, me arrepentiré, volveré por el camino donde venía. Eso es arrepentimiento, a la casa de mi padre. Amén. Eso realmente es, pero entonces tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mente, una renovación. El año pasado que estuvimos hablando del año del renuevo, amados hermanos, hablamos mucho de eso, de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. ¿Para qué? Para no conformarnos a este siglo, porque este siglo, amados hermanos, está babilonizado, este siglo está contaminado, este siglo solo defienden el aborto, defienden el homosexualismo, defienden tantas cosas, tantas aberraciones, amados hermanos, que hace siglos, ¿verdad?, jamás hubiera pasado por la mente de una persona. Amén. Entonces no podemos conformarnos a este siglo. Tiene que ser cambiada nuestro pensamiento, porque dice que cuando hacemos eso, amados hermanos, buscamos y comprobamos, ¿verdad?, la voluntad de Dios, esa que hablábamos ahora, la buena, la agradable y la perfecta. Amén. Pero ¿a partir de cuándo, amados hermanos? ¿A partir de cuándo no nos conformamos a este siglo y a partir de cuándo renovamos nuestro entendimiento? Porque un versículo antes la Biblia enseña, en Romanos, enseña de que os ruego, hermanos, decía el escritor de Romanos, os ruego, hermanos, ¿verdad?, que presentéis vuestros cuerpos, amén, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Otras 3 cosas: vivo, santo, agradable a Dios. Nuestro sacrificio, amados hermanos, es presentar nuestro cuerpo, pero un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, un sacrificio vivo, ¿verdad? Sacrificio yo no quiero, lo que quiero que es alabanza, lo que quiero es adoración. Amén. Entonces, ¿cómo presentamos nuestros cuerpos vivos? Hermanos, consagrándonos para Dios, entregándonos para Dios, dedicándonos al Señor. Eso es presentar mi cuerpo, decir, Señor, como dijo Job, ¿verdad?, voy a hacer un pacto con mis ojos. ¿Cómo he de mirar una virgen? Hago un pacto con mis ojos, hago un pacto con mis manos, la ley de los miembros, amén. Hago un pacto con mis pies, hago un pacto, amados hermanos, con todo mi ser, ¿verdad? Un pacto con mis manos para no tocar lo que no debo tocar, no robar lo que no debo tocar, no ver lo que no tengo que ver. Amén, por medio de mis manos, lo que yo tengo contacto. Amén, un pacto con mis pies para no ir donde el Espíritu Santo no me lleva. Un pacto con mis pies, ¿verdad?, para que Dios guarde mi camino. Amén, y no me lleve a ese camino, a ese mal consejo y a ese camino de pecadores. Amén, y después a la silla de escarnecedores. Amén, entonces eso es presentar, amados hermanos, nuestros cuerpos, ¿verdad?, presentarlos, la ley de los miembros delante del Señor en ese sacrificio que a Dios le agrada. Amén, que a Dios le agrada, porque tiene que ser vivo, santo, agradable al Señor. Amén, hermanos. Entonces es muy importante, pero para eso, les decía esto, porque para eso tiene que haber una renovación de nuestra mente. Perdón, hermanos, no podemos pensar como piensa el mundo. No podemos, amados hermanos, aplicar los pensamientos del mundo. No podemos creer, ¿verdad?, lo que dicen las redes sociales, lo que dice la gente por medio de las redes sociales. Vamos a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo es posible, amados hermanos, que le creemos más al Facebook? Salgo de ese grupo, ¿verdad? Le creen más al Facebook, le creen más al YouTube, le creen más al Google, al Internet, le creen más a un periódico escrito, antes era así, ¿verdad?, que a lo que dice la Biblia. No, amados hermanos, tenemos que ir a ver lo que realmente dice la Biblia y que el Espíritu Santo nos lo revele. Amén, hermanos. Entonces vuelvo y repito, Salmo 1, hay 2 partes, está hablando personalmente, ¿verdad? Más adelante le habla
a los impíos. De hecho, el Salmo 2 también, ¿verdad? Dice, habla de gente, de pueblos, de naciones que se van a levantar y van a pensar, ¿verdad? Cómo luchar contra Jehová y contra su ungido, contra el Padre y contra el Hijo. Amén. Pero bueno, eso es otro tema. Amén. Pero entonces Salmo 1 decía, bienaventurado. Amén. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Pero vea lo que dice el verso 2. Dice, si no, no hace estas tres cosas, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, porque tenemos que creer que es palabra de Dios. ¿Sabes que ese es el punto? Un día esto es una hermana que estaba pasando una situación difícil, ¿verdad? Me preguntó y me decía, pastor, ¿qué libro puedo leer? ¿Verdad? Entonces yo le decía a ella, bueno, hermana, empecemos no desde Génesis 1, ¿verdad? Como si fuera un libro común y corriente, son varios libros, ¿verdad? Entonces empieza por los evangelios, era mi consejo, empieza por los evangelios, conoce la vida de Cristo, porque ese es nuestro modelo a seguir, conoce la vida del Señor, qué hizo Él y qué mandamientos nos dio y qué ordenanza nos dio y qué cosas nos enseñó. Amén. También le hablé de Santiago, porque estaba pasando unas pruebas, ¿verdad? El libro de Santiago, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios le prometió y todas esas cosas, ¿verdad? Y ella impactada me decía, pastor, pero es que vea, y me pasó un versículo, ¿verdad? Vea lo que acabo de ver la Biblia y leyendo, vea lo que me encontré, ¿verdad? Era justamente lo que ella estaba pasando. Y yo le dije, hermana, es que la Biblia habla, Dios habla por medio de su palabra. Y ella se impactaba, ¿verdad? Porque tal vez no tiene mucha experiencia ella en la iglesia, está empezando. Entonces me decía, pero es que yo veo que este libro habla. Y yo le digo, amén, ese libro habla. Es lo que yo le decía, ese libro habla, amados hermanos. Si tú quieres conocer la voz de Dios, si tú quieres escuchar la voz de Dios, tal vez no audiblemente, pero sí que te dé una respuesta, ve a la Biblia, ahí está todo. Entonces dice, la ley de Jehová está su delicia, pero que sea una delicia, hermanos, que sea una delicia, amados hermanos. El leer la Biblia, no leerla, amados hermanos, porque ¿qué me queda? Porque tengo que alimentar el espíritu. Tengo que orar porque tengo que alimentar el espíritu. ¿Y qué me queda? Porque si no, es el consejo que me dan, es lo que me dice el pastor. Y, qué pereza. Voy a leer la Biblia para dormirme. No, que sea una delicia. Que sea una delicia. Que estemos rumiando esa palabra. Amén. Que la estudiemos. Que la practiquemos para luego enseñarla como Esdras. Amén. Pero tiene que ser una delicia. Y meditar día y noche, día y noche, día y noche. Eso es lo que dice ahí. Amén. Para que se cumpla aquella palabra, ¿verdad? Que en Deuteronomio que decía, esta palabra, esta ley, la Biblia te las enseñarás, te la vas a aprender y la vas a enseñar. Amén. A tus hijos. ¿Pero cómo? Hablando en el camino. Sentándose en tu casa a instruir, ¿verdad? Cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, toda nuestra vida, amén, hermanos, tiene que estar, ¿verdad? La palabra. Por eso Jesús dijo, orar sin cesar, orar en todo tiempo, o sea, estar meditando en la palabra, estar rumiando la palabra que recibes hoy domingo, tienes que tenerla ahí como las vaquitas, rumiándola, el miércoles volvemos a recibir palabra y empezamos a recibir palabra el domingo otra vez y cada vez que nos reunamos, amén, eso es, amados hermanos, deleitarnos realmente en la palabra de Dios, meditar en la ley. ¿Por qué? Cuando yo hago eso, entonces yo puedo decir, bienaventurado soy, 3 veces dichoso soy. Amén. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el verso 3. Dice, el hombre, vamos y resumimos, el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y no estuvo en silla de burladores, ¿verdad? Sino que se dedicó a estudiar, a practicar, a meditar la palabra, dice que va a ser como un árbol. Y la Biblia, amados hermanos, nos compara con árboles. La Biblia, muchas veces vemos cómo la Biblia nos compara con árboles. Por ejemplo, aquel ciego de Bethsaida dice que cuando Dios le estaba restaurando la vista, dice que él veía, ¿verdad? Dice, es que yo veo a los hombres como árboles, ¿verdad? Que caminan, que andan, así los veo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos compara con árboles. De hecho, hay un pasaje muy lindo que todos recordamos, ¿verdad? El pasaje de Job 14:7 dice que si el árbol fuere cortado, ¿verdad? Que somos nosotros los hombres, si el árbol fuere cortado, ¿verdad? Y sus raíces estuvieran secas, su tronco en el suelo, ¿verdad? Lleno de polvo, ¿verdad? Y todo, dice, y su tronco fuere cortado, dice,
Al percibir el olor al agua, la palabra, al percibir el olor al agua dice que reverdecerá, habrá un renuevo. Pero ese tronco, ese árbol, ¿quién es? Hombres. La Biblia nos compara con hombres. Entonces, este hombre bienaventurado que cumple estas cosas que estamos hablando, dice que será como árbol, pero no un árbol con un tronco cortado en el suelo, con sus raíces secas. No, un árbol plantado en la roca que es Cristo, lo que hablábamos ahora, su fundamento, amados hermanos, sus pies en la roca que es Cristo, que aunque vengan, vuelvo y repito, vientos, ríos, amados hermanos, y vientos, ríos y lluvia, la casa va a prevalecer. ¿Por qué? Porque está plantado, dice, junto a corrientes de agua, junto a corrientes de agua. ¿Qué es el agua para un árbol? Es la vida, son los nutrientes, amén, es lo que le da vida, amén, y el agua es la palabra de Dios. Entonces todo hombre, amados hermanos, toda planta tiene que estar cerca del agua. Nosotros como árboles tenemos que estar cerca de la palabra de Dios, amén. Dice, y si hacemos esto, este hombre será plantado, amén, plantado, implantado, inconmovible, nada lo va a mover. Tenemos que aprender a ser inconmovibles. Tenemos que ser inconmovibles, amados hermanos. Gracias a Dios, y lo digo para la gloria del Señor, una de las cosas que Dios me permitió a mí experimentar fue el ser inconmovibles, el ser inamovibles. Gracias a Dios en mi trabajo, ya tengo más de 20 años, 22 años de laborar en la misma empresa, y en la iglesia igual, amados hermanos. Ahora en Naranjo, amén, pero siempre bajo el mismo ministerio desde el año 2002. Estamos ahí por la misericordia de Dios, digo yo. Simplemente es la misericordia de Dios, dice la Biblia. No es de que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No el hombre que Dios tiene misericordia, no, de Dios que Él tiene misericordia. Amén. Entonces tenemos, les digo esto como testimonio, amados hermanos, porque tenemos que ser inamovibles. Cuántas cosas, cuánta agua pudo haber pasado debajo de un río durante tantos años, hermanos. Vemos tantas cosas, ¿verdad? Tantas personas salieron, tantas personas llegaron, tantas personas se fueron, se volvieron a ir, ¿verdad? No fueron inamovibles, no fueron plantados, amados hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si llegamos a la iglesia queremos perfección no vamos a encontrar, pero sí tenemos que, amados hermanos, ser firmes en el Señor, y que aunque vengan esas cosas, nada nos mueva. Eso es ser inconmovibles. Por eso dice que la roca que es Cristo es inconmovible, nada la mueve. Ese tiene que ser, amados hermanos, nuestra visión, tiene que ser, amados hermanos, nuestro modelo a seguir. Amén. Pero dice junto a corrientes de agua, dice, ok, pero dice ahora sí, ok, el hombre que se guardó, el hombre que no anduvo en esas tres cosas, el hombre que meditó en la ley del Señor, meditó en su palabra, dice que fue plantado. ¿Ok? ¿Y qué? Ahora sí, luego después, ¿verdad? Valga la redundancia, da fruto. Da fruto a su tiempo, a su debido tiempo. A veces queremos dar fruto antes de tiempo, ¿verdad? A veces queremos dar fruto después del tiempo. No, que nuestra oración tiene que ser, Señor, que sea a tu tiempo. Como les decía ahora, tantos años en Ministerio de Ebenecer, ¿verdad? Pero el fruto que nosotros dimos fue al tiempo de Dios, ¿verdad? Muchos hermanos en el Señor que están en otras iglesias y que son hijos de Dios, nacidos de nuevo, se van a ir en arrebatamiento, son personas, amados hermanos, que son guardadas para el Señor, ¿verdad? A veces no esperaron el tiempo de Dios. Amén, no esperaron el tiempo y quisieron apresurar las cosas, y eso tal vez los hizo tomar decisiones humanas. Amén, pero nosotros, amados hermanos, tenemos que dar fruto a tiempo, plantados y dando fruto al tiempo, el tiempo que es de Dios. La Biblia habla en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Amén, pero dice, y su hoja no cae. La hoja no cae, la hoja de este árbol no cae, dice, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, da su fruto a su tiempo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. El trigo y la cizaña, cuando están grandes, ¿qué marca la diferencia entre el trigo y la cizaña? El trigo da fruto, la cizaña no. Amén. La higuera fue maldecida. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Cuando el Señor Jesús fue y extendió su mano, 5 ministerios, y dice que quiso sacar fruto de esa higuera, dice que solo encontró hojas, nada más, hojas, ¿verdad? Adornos, nada más, pero el fruto en sí no encontró. Por eso el Señor la maldijo. Amén. Entonces, que el Señor encuentre fruto en nosotros, fruto a su tiempo. Pero habla de la hoja también. La hoja que no cae. En este pasaje, esta hoja, amados hermanos, es la unción,
¿verdad? El hombre que tiene fruto, pero que también tiene unción. Por su fruto los conoceréis, pero la unción, el Espíritu Santo, es el que nos convence a nosotros de que somos hijos de Dios y da testimonio y podemos trasladar esa unción. ¿Qué es la unción? Es el poder de Dios, es el aceite de Dios para transformar, para convertir, para que las palabras que nosotros damos sean espíritu y sean vida. Amén. Nosotros no entretenemos a la gente, tenemos que traerle un mensaje que cambie, por eso conságrate, hermano, conságrate para el Señor, ¿verdad? Entonces yo lo que espero, lo que el Señor espera a partir de este mensaje es que tú digas, no, realmente tengo que hacer un acto de conciencia y realmente tiene que haber una renovación de mi mente y realmente lo que dice la Biblia es que es en serio, estos tiempos no son tiempos para jugar, no son tiempos para estar entretenidos, no son tiempos para estar jugando a la iglesita, no, yo tengo que guardarme para el Señor, yo tengo que vestirme, ponerme esa vestidura de iglesia novia para el Señor. Amén, hermano. Entonces, pero cuando habla de fruto, ya lo vimos, cuando habla de hoja, dice que la hoja no cae, la unción no baja su nivel, son niveles de unción la que debemos de tener. Amén, que nuestra unción, amados hermanos, sea arriba, ¿verdad? Sansón tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Él tenía el Espíritu Santo, pero siempre nos han enseñado, amados hermanos, nuestro apóstol Juan Castillo, el Espíritu Santo avisa cuando llega, pero no avisa cuando se va. Sansón no se dio cuenta, él pensó, ¿verdad?, que iba a salir librado como las otras veces, ¿verdad? Pero dice que en un momento determinado, cuando le amarraron y él quiso soltarse, dice que el espíritu se había apartado, no se dio cuenta. Entonces después le sacaron los ojos, perdió la visión. ¿Por qué? Porque bajó su nivel de amor para Dios, bajó su unción. Amén. Bajó, amados hermanos, su nivel espiritual. Por eso dice, su hoja no cae, su hoja no desciende. El aceite, la unción, el Espíritu Santo entre nosotros no está contristado, no está ahí, ¿verdad? Como ríos de agua viva corriendo dentro de nosotros. Amén. Pero esta hoja entonces es la unción, esta hoja es la medicina, la unción, ¿verdad? Esta hojita, la hoja de olivo que traía la paloma en el arca de Noé, ¿verdad? Es la unción de Dios. Amén. Porque hay un pasaje en Apocalipsis, ¿verdad? Que en la ciudad, en las calles de oro, el mar de cristal, dice que en medio había un río, pero en medio había el árbol de la vida, y dice que producía 12 frutos, uno por cada mes, y las hojas de este árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces la unción, amados hermanos, esta hoja es medicina, es unción. Amén, hermanos. Entonces no hojarasca, ¿verdad?, sino hoja. Ok, fundamento firme. Amén. Porque algunos dicen que edifican sobre oro, plata, cosas preciosas o piedras preciosas, pero otros dicen sobre madera, heno y hojarascas. La hojarasca es la hoja seca, es cuando no hay unción, cuando la hoja se cayó y no hay unción. Amén. Entonces tenemos fruto y tenemos hoja, que es unción. Amén, hermanos. Es muy importante. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagas, amados hermanos, va a prosperar. ¿A partir de cuándo? De que estas tres cosas, el camino, perdón que repita tanto, pero a partir del consejo, el camino y la silla de escarnecedores no lo practiques. Entonces dice que tú meditas en la ley de Jehová, te planta firmemente, nada te mueve, das fruto, das hoja y todo lo que hagas va a prosperar. ¿Tú quieres que las cosas prosperen? Sigue este consejo. Sigue este consejo, conságrate para el Señor, guárdate para Dios, amén, y vas a ver eso en tu vida, prosperidad. Amén. ¿Qué es prosperidad, amados hermanos? Saquemos un tiempo, tengámonos acá y póngame atención, hermanos. ¿Qué es realmente prosperidad? O sea, ¿qué es ser próspero? Porque cuando hablamos de prosperidad, en el 2013, amados hermanos, se consagró o se proclamó, el año de la prosperidad en Ministerios de Benecer, y todo el mundo decía o pensaba, ahora sí, ¿verdad? Viene la riqueza, viene la abundancia, me van a duplicar el salario, me van a dar un mejor trabajo, me voy a pegar la lotería, Dios me va a prosperar económicamente. No, amados hermanos, la verdadera prosperidad no son cosas materiales. Tenemos que tener eso claro, amados hermanos. La verdadera prosperidad no es, amados hermanos, cosas materiales. La verdadera prosperidad, hermanos, es la facultad, vuelvo y repito, la facultad que Dios le da, ese regalo, ese don de Dios que Dios me da para disfrutar lo que tengo, sea poco, sea mucho. La Biblia dice, es mejor un pan seco en unidad, ¿verdad?, que banquetes en discordia.
Eso es lo que enseña la Biblia, amados hermanos. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar banquetes, Dios te va a dar muchas cosas, pero Dios te está dando la facultad de que aprendas a disfrutar todas las cosas. La experiencia, amados hermanos, nos lleva a disfrutar las cosas que antes no disfrutamos. La experiencia no es lo que yo he vivido, la experiencia es lo que yo hago con lo vivido, con lo que yo viví. Ven, para ahora disfrutar lo que antes tal vez no tenía, amados hermanos, la madurez, la espiritualidad o el conocimiento de Dios para disfrutar, pero estamos a tiempo, amados hermanos, de disfrutar la verdadera prosperidad. Por eso la Biblia dice, amados hermanos, que Él dice, ¿verdad, amado hermano? Yo deseo, ¿verdad?, que seas prosperado en todas las cosas, amén, y que tengas salud, amén, y así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad material de todas las cosas va a venir a partir de que primero haya una prosperidad en el alma, un deleite en la palabra, un deleite en la oración, un deleite en el ayuno, un deleite en el estudio de la palabra, un deleite, amados hermanos, en que yo me guardo para el Señor, y que yo me dedico para el Señor, que yo me santifico para el Señor. Y cuando venga, amados hermanos, ese apartar, esa prosperidad del alma, van a empezar a llegar las bendiciones materiales, la prosperidad material, amén. Pero la verdadera prosperidad, vuelvo y repito, amados hermanos, es disfrutar lo que tenemos, amén. Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en escasez, también en abundancia. Amén, en escasez y también en abundancia. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él aprendió, amados hermanos, y tuvo la facultad de disfrutar, sea poco o sea mucho, la verdadera prosperidad. Amén, hermano. Entonces seamos prosperados en nuestra alma para que vengan la prosperidad de todas las cosas y que venga la salud también, ¿verdad? Como dicen ahí, como dice el mundo, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Mientras haya salud, es lo realmente importante, más para esos tiempos de cuarentena que estamos viviendo. Amén. Entonces, don de Dios, regalo de Dios, es la facultad de disfrutar la prosperidad. Amén, hermanos. Pero entonces dice, todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Ya sabemos lo que es prosperar. Amén. Entonces, para ver la prosperidad, amados hermanos, tenemos que vivir el verso 3. Para que haya realmente una prosperidad, yo tengo que estar como árbol plantado junto a las corrientes, amén. Da fruto, da hoja y voy a prosperar, amén. Entonces, ¿a partir de cuándo? Vamos a hablar de que viva, por decirlo así, el verso 3, amén. Pero para que haya santificación, ¿verdad? Para que yo sea plantado, guardado, consagrado, tengo que vivir el verso 1, amén. No recibir mal consejo, porque a veces aquí vamos a pedir consejo, amados hermanos. Tenemos que ir a buscar consejo a una persona que tenga el buen consejo. ¿Y el buen consejo cuál es? La palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando no ando en camino o en sendas, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es final de muerte. Amén. Ni en esa silla de burladores. Entonces, cuando se cumple eso, amados hermanos, viene la verdadera consagración y la verdadera santificación. Amén, hermanos. Entonces, por tiempo, vamos a continuar acá. Vamos a ver porque me perdí un poquito por acá. Estábamos en el verso 3, ¿verdad? Ajá, verso 3, amén. Entonces se tiene que cumplir ese verso, amén. Y tiene que haber amor a la palabra, de lo que estábamos hablando, amén, lo que habla el verso 2. Amén, hermanos. Entonces, pero después, recordemos que al principio vamos que esto es un trato personal. El que tiene oídos, oiga, ¿verdad? Porque la salvación es personal, ¿verdad? Ya ahora a partir del verso 4, vea lo que dice, ya le habla a un grupo de personas, ¿verdad? Ya no es una sola persona, sino un grupo de personas. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amén. ¿El tamo qué es? La paja. El tamo es la paja. El tamo, amados hermanos, es aquel tallo seco, ¿verdad? Que le quitan a los frutos, ¿verdad? A un fruto se le quita lo que le quita, ¿verdad? El tallo, por decir así, ¿verdad? Y eso no tiene peso en sí mismo, eso se le lleva el viento, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que el tamo es la paja, ¿verdad? Es lo que no vale, no tiene ningún peso, ¿verdad? Y se lo lleva el viento, ¿verdad? Pero dice que los malos, amén, lo que hablábamos ahora, los impíos, ¿verdad? La persona, hermanos,
que no practica la piedad, ¿verdad? Que no tiene una devoción para Dios, impío, es negatividad, ¿verdad? O es contrario, ¿verdad? Anticristo, ¿verdad? Que se opone a lo que es Dios. Amén. Entonces ya no practica la piedad que antes practicaba, ¿verdad? Entonces el viento se lo lleva. Amén. Pero habla ahí, dice, no seáis como los malos que son como el tamo. Amén. Malos los pecadores, por decirlo así. ¿Qué es pecado, amados hermanos? ¿Qué es el pecador? Es hacer cosas que me apartan de Dios, porque el pecado es separación de Dios, es división de Dios, es que yo no me puedo acercar a Dios, es una transgresión. Dice pecador, significa en el latín peccatum, transgresión voluntaria y consciente o inconsciente de la ley divina. Amén, eso es lo que nos aleja de Dios. Amén, nosotros no, nosotros dice que somos justos, no somos pecadores, no somos impíos, somos justos, ¿verdad? Porque Dios nos justificó, lo hemos hablado muchas veces, porque la sangre de Cristo, la sangre del Cordero nos lavó, nos purificó, amén. Entonces esa limpieza, ¿verdad? Venid y estemos a cuenta, ¿verdad? Si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, pero estemos a cuenta, nos ponemos a cuentas a Dios. Dios nos cambia nuestra vestidura, quita nuestra vestidura como al hijo pródigo y nos deja entrar a la casa del Padre. Entonces nos llaman justos, justificados. Amén. Somos los que practicamos la obediencia, la adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Los malos no. Amados hermanos, los malos no quisieron limpiarse, no quisieron consagrarse, no quisieron dedicarse al Señor. Amén. Por eso dice la Biblia que Dios los eliminará, porque vea lo que dice el verso 5, estamos en el Salmo 1, amén, ya para ir aterrizando, dice Salmo 1, verso 5, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, ya vimos que es pecadores, apartados de Dios, en la congregación de los justos, en la congregación de los justos, amén. Pero dice, no se levantarán los malos en el día del juicio o en el juicio, amén. Recordemos, amados hermanos, que hay 3 juicios, ¿verdad? Doctrina, hay 3 juicios, está el juicio del Padre, está el juicio del Hijo, y está el juicio del Espíritu Santo. El del Padre, el de Apocalipsis, ¿verdad? El de los tronos, el trono blanco para juzgar a las naciones, ¿verdad? Donde va a decir, benditos de mi Padre, apartados de mí, no os conozco, ¿verdad? Ese es el tribunal del Padre. A ese no vamos nosotros vamos al tribunal de Cristo. Por eso dice aquí, los malos no se levantarán, ¿verdad? No se levantarán en el día del juicio, amén, en un arrebatamiento, ¿verdad? Porque el arrebatamiento, amados hermanos, nos lleva ¿a qué? Al tribunal de Cristo, para ser juzgados por lo que hicimos, sea bueno o sea malo, lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, amén. Pero dice, no se levantarán, dice, ni los pecadores en la congregación de los santos, amén. Entonces nosotros, amados hermanos, en este tribunal de Cristo nos llevan al bimá de Cristo, nos llevan en un arrebatamiento a presentarnos ante el Señor, amén. Los que demos la talla, amados hermanos, seremos llevados, dice Apocalipsis 12, ¿verdad? Que seremos arrebatados, ¿verdad? Al trono de Dios, ¿verdad? Para Dios y para el trono de Dios habla Apocalipsis 12, ya lo hemos visto, es un repaso, amén. Pero los que no dan la talla, los que no son iglesia novia, los que no se guardaron, los que iban sin vestidura, dice que esos vuelven al desierto a ser sustentados por 3 años y medio. La mujer, la iglesia que se queda. Amén. Pero dice que los malos no se levantarán a ese tribunal de Cristo, porque está el trono, vuelvo y repito, del Padre, el trono del Hijo y está el trono del Espíritu Santo. ¿Cuál es el trono del Espíritu Santo? Amén. El trono del Espíritu Santo es la Santa Cena. Amén. Porque Pablo o el Señor decía, cuando vamos a la Santa Cena, dice la Biblia, pongámonos a cuentas con Dios. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados en el juicio, ¿verdad? No vamos a ser juzgados como juzgan al mundo. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos al tribunal del Espíritu Santo, nos está preparando para el tribunal del Hijo. Amén. El bimá de Cristo, para no ir al tribunal del Padre. Amén. Porque ahí sí va a ser cardíaca la cosa. Amén. Por eso es que dice, no se levantarán los malos en el juicio. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué es congregación de los justos? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es congregación? Episinagoge.
de la palabra sinagoga, iglesia, reunión. Pero epi, la palabra epi, ese prefijo epi significa más allá de reunirse, más allá verdaderamente, ¿verdad? Más allá de una verdadera reunión. Por eso Pablo decía ahora también, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación de esas lenguas. Ok, todo eso ustedes lo tienen. Es una lista de lo que ustedes tienen o deben de tener dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia donde ustedes se reúnen, dentro de la iglesia de Naranco. ¿Tienes todo esto? Hazlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso es que nosotros en la iglesia siempre le decimos, hermano, sirva, hermano, venga, hermano, métase, hermano, conságrese, hermano, busque de Dios, hermano, necesitamos que sirva. ¿Por qué? Porque necesitamos que la iglesia sea edificada con tus dones, con tus talentos. Amén, perdón, no somos como la iglesia, otras iglesias, amados hermanos, donde solo una persona es el que se encarga de hacer todo, ¿verdad? Que es solo una persona la que se encarga, amados hermanos, de tener un ritual o una liturgia o tantas cosas. No, en nosotros tú tienes salmo, tú tienes cantos, tú tienes alabanza, tú tienes adoración, tú tienes don de lenguas para hablar las lenguas, tienes para revelar esas lenguas, para interpretar esas lenguas, tienes para ministrar a otros. Amén. ¿Todo para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todo o hasta que todos lleguemos a la unidad, a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces por eso lo importante, amados hermanos, de que nos reunamos, lo importante, amados hermanos, que nos congreguemos, lo importante que le sirvamos al Señor. De ahí en tu casa tú le puedes servir al Señor. Tus dones y tus talentos a través de las reuniones de Zoom podemos activar, reactivar, amén, que es muy importante. Entonces, pero bueno, volvemos al punto, ¿qué es episinagoge o qué es esta congregación? Porque así dice, congregación de los justos, es, amados hermanos, es una reunión, amén. Entonces, todas estas cosas que hay cuando ustedes se reúnen nos está preparando a nuestra reunión con Él, porque Pablo en Tesalonicenses escribió y dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes y nuestra reunión con Él, porque seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Hombres galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto que va en las nubes, Él mismo volverá, así como lo habéis visto, así volverá. Nuestra reunión con Él. Entonces estas reuniones nos están preparando para la reunión con Él. Eso es la congregación de los justos. Los malos, los pecadores, los impíos no van a estar ahí. Eso es lo que dice el verso 5, no van a estar ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque es hora de que nos consagremos. Porque es hora de que nos apartemos, porque es hora de que nos dediquemos, que es hora de que nos santifiquemos. Ya no podemos, amados hermanos, ser impíos, ya no podemos ser malos, ya no, amados hermanos, ya no hay tiempo para eso. Es tiempo, amados hermanos, que vayamos al tribunal del Espíritu Santo, le pidamos perdón al Señor y que comamos del cuerpo, bebamos de la sangre del Cordero. Amén. Y que eso nos traiga renovación de vida, a renovación de mente, a renovación de tantas cosas, a devolverme, a arrepentirme, que haya un cambio de mente. Amén. ¿Para qué? Para guardarme para el Señor, porque yo decirle, Señor, yo quiero estar en la congregación de los justos. Señor, yo quiero ser levantado. Amén. Al juicio tuyo, Señor, para no ir al juicio y ser condenado como condenan al mundo. No, papito lindo, yo quiero guardarme para ti. Amén. Le va a ser levantado el juicio y estar en la congregación de los justos. Amén, hermanos. Dirá lo que dice el 6. Ya con esta terminamos. El verso 6 de Salmo 1 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, hermano. ¿Dónde estás? ¿Estás en el camino? ¿O estás en la senda? ¿Por dónde andamos? ¿Por dónde caminamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu destino? Analízate en algún momento. Yo a veces le digo a mi esposa, nosotros vivimos 3 años en Heredia. Y yo siempre le he dicho a mi esposa, mi amor, si nosotros hubiéramos seguido viviendo en Heredia como estábamos, quién sabe dónde estuviéramos ahorita, pero lejos del Señor, lejos de la iglesia, lejos del ministerio.
Dios permitió, amados hermanos, permite ciertos procesos en nuestra vida, amados hermanos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Nosotros no estábamos en el camino. Yo andaba en una senda. Amén. Pero la misericordia de Dios hizo que yo me devolviera, que yo me arrepintiera y buscara el camino correcto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y correctos. Amén. Pero su final es camino de muerte, es camino de perdición. Amén. Entonces, ¿en cuál camino estás? ¿Estás en el camino o estás en la senda? Porque si estás en el camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, Jehová uno es, nadie viene diciendo yo soy el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, ¿dónde estás? Porque nuestro destino final es el Padre. A través de Jesucristo llegamos al Padre, que son el mismo. Uno es, Jehová uno es, unidad. Pero ¿en cuál camino estás? ¿En cuál camino estás? O sea, haz un autoexamen. ¿Cómo te miras en un año? ¿Cómo te miras en unos meses? ¿Cómo te miras en unos días? Hagamos un autoexamen, hermano. Por el camino que vas, ¿hacia dónde vas? Es triste. Poníamos el ejemplo la vez pasada, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Que piensan en comprarse una cerveza, se compran la cerveza, se la toman, se toman una foto con la cerveza y la suben a las redes sociales. Es tremendo. Es tremendo. ¿Cuál es tu camino? ¿A cuál camino vas? ¿Cómo te miras en un año, en 2 años, en 3 años si el Señor no ha venido? Porque nuestro camino tiene que ser el del Señor. Porque la senda, no el camino, la senda de los justos perecerá. ¿Estamos en el camino o estamos junto al camino? Esa higuera que hablamos ahora no dio fruto porque estaba junto al camino. Con todo esto, amados hermanos, yo lo que quiero dejar en tu corazón es que nos consagremos para Dios, que nos guardemos para Dios, que realmente le digamos, Señor, acepto que tal vez mi camino no ha sido el mejor, tal vez mi camino no ha sido el correcto. Si sigo en este camino, en un año estaré lejos de tu presencia, estaré lejos de la iglesia. Si sigo en este camino, cuando se reactive nuevamente el volver a la iglesia presencialmente, tal vez no voy a volver, tal vez no me voy a congregar, tal vez voy a alejarme de mi familia, de mi cónyuge, de mis hijos. Analízate. A veces tenemos que pararnos, dice, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, ¿verdad? Buscar, ¿verdad? Guardarnos para Dios. Prepárate un momento, analízate cómo estás y sé consciente, no ante mí, no ante tu cónyuge, no, ante Dios. ¿Para dónde te lleva el camino donde estás ahorita parado? Si estás en el camino o estás en la senda. ¿Ven? Porque recordemos, ese mal camino, te estoy dando el buen consejo para que no vayas a ese mal camino, porque el mal consejo te lleva a ese camino que te lleva, amados hermanos, a ser un impío. Y ya vimos que los impíos no van a ser llevados en un arrebatamiento. Y ya vimos, amados hermanos, que los impíos se van a quedar, amados hermanos, para ser juzgados como condenan y como juzgan al mundo. Perdón, amados hermanos, el infierno, por ejemplo, no está creado para los seres humanos. Dice la Biblia que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles caídos. Pero un montón de humanos van a ir a caer al infierno, amados hermanos. No, el infierno no fue preparado para ellos. Pero van a ir a caer allá, ¿por qué? Porque no se quisieron guardar, no se quisieron consagrar, no quisieron, amados hermanos, dedicarse para el Señor y santificarse. No traigo un mensaje de condenación, no, al contrario, traigo un mensaje de luz, de esperanza, de prosperidad, amén, de bienaventuranza, amén. Pero sí te exhorto, como dice la Biblia, amados hermanos, busquemos el camino, volvámonos a Dios, arrepintámonos, amén, porque tiene que haber un arrepentimiento para este último tiempo. Tiene que haber una renovación de nuestra mente. Amén, hermanos. Vea lo que dice Isaías 43:18. La hermana me dio este pasaje en estos días. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva.
yo hago cosa nueva. Por eso te digo, no te traigo un mensaje de condenación, no te traigo un mensaje de negatividad, no te traigo un mensaje para que te sientas juzgado, no, al contrario, el Señor dice, traigo cosa nueva, pronto saldrá la luz y conoceréis, y la conoceréis, esa es la pregunta, y la conoceréis, eso es lo que yo quiero, amados hermanos, que tú conozcas esa cosa nueva que Dios va a hacer, esa luz nueva, porque dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor, amados hermanos, tiene un camino, aunque estés pasando el desierto, Él tiene un camino para ti y tiene ríos, pero no aquellos ríos, amados hermanos, de corrientes mundanas, no, ríos de bendición donde vas a plantarte como árbol junto a corrientes de agua, vas a dar fruto, vas a tener la hoja que es la unción y todo lo que hagas prosperará, todo lo que hagas prosperará. ¿A partir de cuándo? A partir de que sigas y medites y estés ahí rumiando la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces ya por tiempo quería dejar esto en tu corazón, ¿verdad? Es tiempo, amados hermanos, donde hemos visto, ¿verdad?, como hay personas que se están guardando, que se están consagrando, que están buscando ministración, que nos llaman, pastor, ocupo esto, ocupo oración, pastor, ore por mí, pastor, reunámonos, necesito hablar con usted, aunque sea por llamada, aunque sea por videollamada, veámonos en mi casa, algo hacemos, pero yo necesito, pero hay personas que no. Hay personas que no y que cuando uno ve, amados hermanos, sus estados o ve sus redes sociales, realmente no se están guardando para Dios. Entonces, mi mensaje, como siempre lo decimos, no lo imponemos, lo exponemos. Amén. Conságrate para Dios. Guárdate para el Señor. La venida del Señor está pronta. Este juicio, ¿verdad?, este tribunal de Cristo, amados hermanos, no para condenación, no para salvación, para galardón, está cerca. Así que mi consejo pastoral es: guárdate, cuídate, conságrate, busca de Dios. Amén. Busca el buen consejo. Estamos para servirte, siempre lo decimos, no estás solo, no estás sola, siempre estamos para servirle. Solo una llamada, un mensaje y nosotros con mucho gusto, como pastores y como delegados. Dios delegó sobre nosotros el poder pastorear las ovejas que son de Dios. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Padre, papito lindo, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, que debemos guardarnos, debemos, Señor, santificarnos, debemos consagrarnos para ti, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, que ha sido expuesta, sea, Señor, sembrada, Señor, implantada en nuestros corazones primero, Señor. Que suba a nuestra mente, Señor, trayendo una renovación, Señor, para poder, Señor, discernir los tiempos, como Isaacar, Señor, ser entendidos en los tiempos y saber, Señor, que el tiempo, Señor, está ahí, está a la hora, Señor. Estamos a tiempo, Señor, de que tú vengas por tu iglesia, papito lindo. Por eso yo me quiero guardar, cuidar para ti, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, puedas decir, Señor, he aquí tu siervo, he aquí, Señor, tu siervo que se guardó, que se consagró y que se dedicó a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el lunes, amén, mañana a las de 7 a 8 para orar vía Zoom. Ahí les vamos a mandar la invitación. Y el próximo sábado a partir de las 5. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde.